En esta historia de ficción, una madre juró que solo quería proteger a su hijo, pero lo que hizo mientras él estaba lejos terminó rompiendo algo mucho más profundo que la paz de una casa. Gabriel se fue de viaje creyendo que dejaba a dos mujeres importantes bajo el mismo techo por unos cuantos días. Cuando volvió y revisó las cámaras que había instalado por seguridad, entendió que a veces el peligro no entra por la puerta. Ya vivía dentro, sonríe en la mesa y dice actuar por amor. Antes de seguir, cuéntenos en los comentarios qué habrían hecho ustedes en el lugar de Gabriel, de Valeria o incluso de Elena. Y si les gustan las historias que hablan de decisiones difíciles, silencios peligrosos y verdades que llegan tarde, dejen su like y suscríbanse. Valeria se quedó inmóvil unos segundos frente a la casa, con una mano aferrada al asa de su bolso y la otra escondiendo el temblor que no quería mostrar. Era una casa grande, de fachada clara, con 2 plantas, arbustos recortados con una precisión casi obsesiva, y una terraza pequeña donde había una banca de madera demasiado perfecta como para parecer usada. Desde afuera, todo transmitía orden, estabilidad, promesa de hogar. Por dentro, ella sentía otra cosa, una presión muda, como si antes de entrar ya supiera que tendría que ganarse un lugar que todavía no le pertenecía. Gabriel, a su lado, no veía ningún presagio. Sonreía con esa serenidad de quien cree que el cariño basta para acomodarlo todo. Le apretó la mano y le dijo en voz baja que todo iba a salir bien, que su madre solo necesitaba tiempo, que aquella casa también sería su casa. Valeria quiso creerle. De verdad quiso. Pero había presentimientos que no nacían del miedo, sino de una intuición antigua, esa que aparece cuando uno está por cruzar una puerta y siente que detrás no lo espera descanso, sino una prueba. Apenas entraron, la recibió el aroma de madera limpia y algo recién horneado. En el recibidor había pantuflas alineadas con exactitud milimétrica. Las llaves colgaban en el mismo gancho de siempre y hasta el silencio parecía estar puesto donde correspondía. En la sala, la luz de la tarde caía sobre fotografías familiares y sobre un sofá amplio que parecía hecho para reuniones cálidas. Sin embargo, el calor no estaba allí. Lo que había era una especie de armonía rígida, como si cada objeto obedeciera a una voluntad que no admitía cambios. Elena salió desde el fondo con una sonrisa breve, demasiado medida para ser espontánea. Tenía un departamento a pocas cuadras, pero pasaba tanto tiempo en la casa de su hijo que ya nadie sabía bien cuál era su verdadero hogar. Se acercó a Valeria con cortesía impecable, le dio la bienvenida y dijo que allí no le faltaría nada. Las palabras eran amables, la mirada no tanto. Había en sus ojos una evaluación silenciosa, rápida y completa, como si en esos primeros segundos hubiera tomado nota de la ropa de la joven, de su postura, de su voz, de su manera de respirar. Gabriel, ajeno a esa corriente fría, se movía con entusiasmo entre ambas, mostrándole a Valeria la cocina, la habitación con vista al jardín, la sala, el estudio. Le hablaba del futuro con una confianza luminosa. Le decía que en esa casa pasarían noches tranquilas, cenas largas, fines de semana sin prisa. Le prometía un refugio. Valeria lo escuchaba y sonreía cuando debía sonreír, pero sentía a Elena detrás de cada gesto, detrás de cada paso, como si cada rincón tuviera una dueña que todavía no estaba dispuesta a compartirlo. Cuando terminaron el recorrido, Elena soltó una frase con tono suave y filo escondido. Dijo que esperaba que Valeria encontrara su lugar, aunque en la casa todo llevaba muchos años funcionando de una sola manera. No era una amenaza abierta, era peor, era una frontera dibujada con educación. Valeria respondió con delicadeza, agradeció la bienvenida y dijo que haría todo lo posible por adaptarse.
Mientras hablaba, supo que acababa de aceptar una prueba que no había elegido. La primera noche confirmó lo que el recibimiento apenas insinuaba. En la mesa, Elena servía los platos con cuidado, pero corregía pequeños detalles que no necesitaban corrección. El vaso de Valeria estaba apenas unos centímetros fuera del sitio exacto. Elena lo alineó. La servilleta no estaba doblada como debía. Elena la dobló. El pan no se cortaba así. Elena mostró cómo debía hacerse. Todo con una calma tan perfecta que cualquier protesta habría sonado exagerada. Y sin embargo, lo que Valeria sentía no era exageración, era desgaste. Ese tipo de desgaste que no deja marcas visibles porque se instala en lo más cotidiano. Ya en la habitación, cuando por fin pudo cerrar la puerta, se sentó en la cama y miró el jardín oscuro detrás de la ventana. Afuera, la casa parecía dormida. Adentro, ella no encontraba reposo. Pensó que ese debía ser el inicio de una nueva etapa con el hombre que amaba, pero en lugar de ilusión, sentía la incomodidad de quien ha llegado a un sitio donde todo está decidido de antemano, incluso la distancia que debe guardar. Se dijo que tal vez exageraba, que quizá Elena solo era una mujer reservada, muy apegada a sus costumbres. Aún así, una idea le dio vueltas hasta la madrugada. No la veían como parte de la familia, sino como una presencia bajo observación. Al día siguiente, la casa amaneció con olor a café y con el sonido firme de la vajilla. Elena ya estaba en la cocina, impecable, moviéndose con la seguridad de quien no necesita pensar dónde está cada cosa, porque ella misma impuso el orden. Valeria la saludó con amabilidad y ofreció ayuda. Elena respondió que ya todo estaba listo y que en esa casa existía una manera de hacer las cosas para que nada faltara y nada se desperdiciara. La frase parecía razonable, pero la joven sintió que en realidad acababan de decirle: aquí no hace falta lo que usted pueda aportar. A lo largo de la mañana llegaron otras observaciones igual de pequeñas y punzantes. La ventana debía cerrarse de cierta forma, porque entraban aves al jardín. Las esponjas no se dejaban húmedas sobre el fregadero. Las toallas iban dobladas de otro modo. Los libros no se apilaban así. Nada era una discusión. Nada era un conflicto explícito. Pero todo dejaba el mismo mensaje. Usted está en falta antes incluso de equivocarse. Valeria intentó no tomárselo personal. Cuando ofreció cocinar una pasta que sabía que a Gabriel le encantaba, Elena se negó con una sonrisa tranquila y contestó que su hijo siempre prefería su sopa, su guiso, sus sabores de toda la vida. Más tarde, cuando quiso ayudar con la ensalada, Elena observó el cuchillo en su mano y dijo que no valía la pena, que cortar parejo requería práctica. Otro día la llamó invitada con una naturalidad casi cruel. No fue el volumen de la palabra lo que dolió, sino su precisión. Invitada. No futura esposa. No compañera de Gabriel. No alguien que venía a construir. Invitada. Gabriel notaba cierta incomodidad en Valeria, pero la interpretaba como simple adaptación. Regresaba cansado del trabajo y la encontraba en silencio, con un libro abierto sobre las piernas y la mente en otra parte. Le preguntaba si todo iba bien. Ella respondía que sí, que solo estaba acostumbrándose a una nueva dinámica. Él le besaba la frente, la abrazaba y repetía que con el tiempo su madre la conocería mejor. Valeria callaba no porque no necesitara hablar, sino porque no quería empezar su vida con él, sembrando una guerra entre los dos afectos que Gabriel todavía creía compatibles. Pero Elena ya había comenzado otra batalla, una más silenciosa y más peligrosa. Una mañana, aprovechando que estaban solos, le dijo a su hijo que esa muchacha no le inspiraba confianza.
Afirmó que detrás de sus modales había frialdad, que no veía amor verdadero en ella, que le parecía demasiado interesada en la comodidad, en la casa, en la vida resuelta que Gabriel podía ofrecerle. No lo acusó de frente con una sola frase dura, fue peor. Le soltó una cadena de insinuaciones, una tras otra, con la serenidad de quien cree tener derecho a opinar sobre el destino ajeno. Gabriel intentó defender a Valeria. Dijo que era sensible, generosa, que solo estaba incómoda porque todavía no conocía bien el lugar. Elena lo miró con una mezcla de lástima y paciencia, como si escuchara a un hombre enamorado diciendo cosas que un día lamentaría. Le repitió que una madre aprendía a detectar ciertos intereses, ciertos silencios, ciertas formas de estar cerca sin entregarse de verdad. Gabriel discutió, pero las palabras de Elena no desaparecieron. Se le quedaron adentro como una astilla, pequeña, invisible y difícil de ignorar. Ese mismo día, le comunicaron en la oficina que tendría que viajar a Novosibirsk por unos días para resolver un asunto del nuevo contrato. La noticia cayó en la mesa del comedor cuando el ambiente ya estaba tenso, aunque nadie lo nombrara. Valeria sintió dos emociones contrarias. Alivio por unos días sin la vigilancia cotidiana de Gabriel, que a veces la obligaba a fingir más tranquilidad de la que tenía, y miedo de quedarse a solas con Elena, sin testigos, sin pausas, sin una salida sencilla. Gabriel trató de tranquilizarla. Dijo que sería poco tiempo, 3 días como máximo. Elena comentó que ellas sabrían arreglárselas. El tono era sereno, pero a Valeria le recorrió un frío por la espalda. Quizá por las dudas que le había dejado la conversación con su madre, o quizá por una inquietud que él mismo no se atrevía a nombrar. Gabriel tomó una decisión antes de salir. Dijo que iba a instalar cámaras en las áreas comunes y en los accesos de la casa, por seguridad. Habló de los tiempos difíciles, de lo grande que era la propiedad, de lo útil que sería para sentirse tranquilo mientras estuviera lejos. Aclaró que no era una forma de vigilar la vida privada de nadie, solo una precaución. Valeria aceptó con alivio. Elena, en cambio, tardó un segundo de más en responder. Al final dijo que si eso dejaba conforme a su hijo, no tenía objeciones. Pero en sus ojos pasó una sombra breve, un disgusto que no alcanzó a esconder. Las cámaras quedaron colocadas en la entrada, en el jardín, en la sala y en la cocina. Gabriel revisó el sistema varias veces hasta asegurarse de que todo funcionara bien. Besó a Valeria antes de irse. Le prometió que volvería pronto y le pidió a ambas que se cuidaran. Cuando el auto desapareció al final de la calle, la casa pareció vaciarse de la única persona capaz de disimular el conflicto. Entonces empezó la verdadera convivencia. Elena dejó de fingir con tanta delicadeza. Ya no corrigió desde lejos, empezó a impedir. Si Valeria iba a servirse té, Elena le quitaba la tetera de las manos y decía que así no se preparaba. Si intentaba dejar algunos libros o su computadora en un mueble de la sala, escuchaba que ese espacio era para cosas de la familia, no para pertenencias personales. Si ofrecía regar el jardín, Elena respondía que cada planta tenía su medida exacta y que era mejor no tocar nada. Si encendía la televisión para distraerse un rato, Elena cambiaba el canal con la excusa de que esos programas vacíos solo aturdían. La casa, tan amplia desde afuera, empezó a cerrarse sobre Valeria como un cuarto sin aire. Quiso salir a caminar al parque cercano para despejarse. Elena se opuso de inmediato y usó la palabra preocupación como quien usa un candado. Le dijo que no era prudente andar sola, que no se sentiría tranquila sabiendo que estaba afuera, que mientras Gabriel estuviera ausente la responsabilidad caía sobre ella. Más tarde, Valeria propuso acompañarla al supermercado. Elena inventó otra razón para negarse. Demasiada gente,
Demasiado desorden, demasiado riesgo. Poco a poco, la joven entendió algo inquietante. No querían que ocupara la casa, pero tampoco que la abandonara. La preferían allí, al alcance de la mirada. Esa contradicción fue minando su ánimo. Sentada junto a la ventana, miraba el sol caer sobre el césped impecable y tenía la sensación de haberse borrado un poco. Nadie la insultaba, nadie le gritaba, nadie le decía abiertamente que sobraba. Sin embargo, cada gesto cotidiano parecía estar diseñado para recordarle que no tenía autoridad sobre nada, ni siquiera sobre su propio tiempo. Empezó a medir sus pasos, a pensar antes de abrir una alacena, a escuchar el sonido de Elena acercándose por el pasillo con un sobresalto que se parecía demasiado al miedo. El almuerzo de uno de esos días marcó un quiebre. Elena sirvió la comida como siempre, con su calma precisa, con esa manera de acomodar cada plato como si siguiera un ritual. Valeria probó unas cucharadas y notó un gusto extraño, apenas distinto, difícil de describir. No hizo comentarios porque no quería parecer paranoica, pero horas después comenzó a sentirse mal. No fue algo escandaloso ni dramático, fue peor por su ambigüedad, un malestar creciente, náuseas, debilidad, el cuerpo diciendo que algo no estaba bien sin ofrecerle una respuesta clara. Se encerró en el baño, se vio el rostro pálido en el espejo y pensó que tal vez solo era estrés. Quiso aferrarse a esa explicación, aunque una parte de ella ya estaba alerta. Al día siguiente, todavía inquieta, se puso a ordenar unos estantes de la cocina. Entre los frascos de especias y las cajas de té, encontró un recipiente blanco, pequeño, mal escondido detrás de otros envases. Lo tomó con cuidado y leyó la etiqueta. Era un producto peligroso para plagas, algo que nunca debió estar cerca de los alimentos. El corazón le dio un golpe seco. No sabía si aquello tenía relación con su malestar. No tenía pruebas. No quería acusar sin fundamento. Pero tampoco podía convencerse de que fuera una casualidad inocente. Guardó el frasco de nuevo justo cuando Elena entró a la cocina y le preguntó qué estaba buscando. Valeria respondió cualquier cosa, sintiendo que la voz le pesaba. La sospecha se volvió más concreta esa misma noche. Decidida a recuperar al menos un poco de espacio, Valeria pidió preparar la cena. Elena aceptó con una cordialidad extraña, casi divertida, como si esperara un fracaso. Valeria comenzó a sazonar unas verduras y una carne sencilla, algo que pudiera salir bien sin complicaciones. Tuvo que salir unos segundos por un paño limpio. Cuando regresó, vio a Elena inclinada sobre la comida. En la mano llevaba un frasquito pequeño que ocultó de inmediato al notar la presencia de la joven. Valeria se quedó helada del umbral. Preguntó qué estaba haciendo. Elena respondió con una calma impecable que solo había añadido un poco de condimento porque al plato le faltaba fuerza. Había respuestas que no convencían por su contenido, sino por el modo en que llegaban. Valeria no discutió más. Comprendió que enfrentarse sin pruebas solo la dejaría sola contra una mujer hábil para disfrazar la hostilidad de buena intención. Pero esa noche ya no durmió. Esperó el regreso de Gabriel con una mezcla de necesidad y temor. Necesidad de contarle lo que había vivido. Temor de que él no le creyera, o peor aún, de que quisiera creerle y no pudiera. Cuando Gabriel volvió, notó la tensión antes de dejar la maleta. Su madre apenas preguntó por el viaje y se ofreció a calentarle la cena con una rapidez casi sospechosa. Él subió de inmediato a la habitación y encontró a Valeria sentada en la orilla de la cama, con las manos apretadas sobre el regazo, como si hubiera pasado horas conteniéndose para no desmoronarse. Le preguntó qué ocurría. Ella tardó en responder. No quería sonar injusta. No quería ser la mujer que destruyera el vínculo entre un hijo y su madre.
pero también entendía que guardar silencio ya era una forma de ponerse en riesgo. Entonces habló. Le contó de las correcciones constantes, de las salidas impedidas, de esa sensación de encierro que había crecido día tras día. Le habló del malestar tras la comida, del frasco escondido entre las especias, del momento en que vio a Elena inclinarse sobre la cena con algo en la mano. No usó grandes palabras. No acusó con estridencia. Dijo lo que había visto y cómo se había sentido. Gabriel escuchó en silencio. No la interrumpió ni una vez. Cuanto más la oía, más se apagaba algo en su rostro. La necesidad de justificar, de minimizar, de proteger una imagen que tal vez ya no podía sostener. Sin decir demasiado, abrió la computadora y buscó las grabaciones de las cámaras. Valeria se quedó a su lado, de pie, con la respiración contenida. Al principio, las imágenes mostraron lo de siempre: Elena limpiando, ordenando, moviéndose por la cocina con su disciplina impecable. Gabriel estuvo a punto de pensar que quizás todo tenía una explicación menos grave. Entonces apareció el momento que cambió la historia. En la pantalla se veía a Elena frente a la olla, sola, mirando por encima del hombro antes de abrir un frasco blanco. Vertió una pequeña cantidad de polvo en la comida y mezcló con cuidado, como si no quisiera dejar rastro de un gesto demasiado consciente. Gabriel retrocedió la imagen y volvió a verla. Después encontró otra escena: Elena inclinándose sobre la bandeja que Valeria había preparado, haciendo un movimiento rápido con la misma mano cautelosa. El silencio de la habitación se volvió insoportable. Valeria se llevó una mano a la boca. Gabriel se quedó inmóvil, sin apartar la vista de la pantalla, como si su mente necesitara unos segundos más para aceptar que la persona que lo había criado podía haber cruzado una línea tan oscura. No había gritos. No había una confesión frente a la cámara, pero había una intención evidente, un acto clandestino, una conducta imposible de defender. Llamó a su madre esa misma noche. Elena contestó con la voz tranquila de siempre, pero la tranquilidad se resquebrajó cuando Gabriel le dijo que había revisado las grabaciones. Primero ella intentó restarle importancia. Habló de un ingrediente cualquiera, de un malentendido, de que él estaba interpretando mal la escena. Gabriel no elevó la voz al inicio. Habló con una frialdad que dolía más que el enojo. Le pidió una explicación clara. Le recordó el frasco encontrado en la cocina. Le dijo que no insultara su inteligencia. Fue entonces cuando Elena dejó escapar lo que llevaba días, quizá meses, fermentando por dentro. No admitió el daño con palabras directas, pero sí reveló el motor de todo. Dijo que Valeria no le convenía, que había llegado para quedarse con la vida de Gabriel, con su tiempo, con su casa, con el lugar que ella había ocupado siempre. Dijo que solo quería apartarla, hacer que se fuera, que entendiera que no pertenecía ahí. Lo dijo como si esa intención la absolviera, como si el miedo a perder a un hijo pudiera justificar cualquier límite roto. Para Gabriel, escuchar eso fue peor que mirar las imágenes, porque las imágenes mostraban un acto. La voz de Elena mostraba una decisión. Ya no se trataba de un impulso confuso ni de un error aislado, sino de una lógica torcida sostenida por los celos, por la necesidad de controlar, por una idea enferma del amor que no sabe acompañar sin poseer. Gabriel cortó la llamada con la sensación de que algo se había desplomado dentro de él. No solo la confianza en su madre, también la certeza cómoda de que el cariño familiar, por el simple hecho de existir, siempre es un lugar seguro. La noche fue larga. Valeria no intentó presionarlo. Se sentó a su lado, lo dejó pensar, le tomó la mano cuando el silencio se volvió demasiado pesado. A la mañana siguiente, Gabriel seguía en la cocina,
con la mirada fija en una taza ya fría, cuando ella le dijo con suavidad que no podían fingir que nada había pasado. Si esa conducta quedaba sin consecuencias, el problema no terminaba, apenas empezaba a esconderse mejor. Él asintió despacio. La decisión le partía el pecho, pero había decisiones que dejan de ser elección cuando lo que está en juego es la seguridad de alguien. Ese mismo día presentó la grabación ante las autoridades y explicó lo que había ocurrido en la casa. No lo hizo movido por venganza, sino por una necesidad más amarga: poner un límite real donde durante años solo había habido tolerancia y excusas. Cuando Elena tuvo que enfrentarse a las evidencias, ya no sostuvo la compostura con la misma firmeza. La seguridad con que había dirigido cada rincón de la casa no le sirvió para sostener el peso de lo que había hecho. Entendió, quizá por primera vez, que actuar por amor no borraba el daño. A veces lo hace más cruel. Lo que siguió no fue alivio inmediato. Nadie sale intacto de una herida así. Gabriel tuvo que aceptar que la imagen de su madre ya nunca volvería a ser sencilla. Valeria, por su parte, necesitó tiempo para volver a sentirse a salvo en espacios cerrados, en mesas servidas por otros, en gestos que se ofrecen con demasiada perfección. La casa, sin Elena dentro, parecía de pronto más grande y más humana. Por primera vez, el silencio no oprimía. Descansaba. Con el paso de las semanas, ambos empezaron a reconstruir algo que había quedado golpeado, pero no destruido: la confianza entre ellos. Gabriel entendió que amar a Valeria no consistía solo en prometerle un futuro, sino en saber verla cuando el malestar todavía no tiene pruebas contundentes, cuando el daño aún no se nombra con claridad. Valeria comprendió que callar por miedo a romper una paz aparente también puede ser una forma de abandono hacia sí misma. Entre los dos fueron reordenando la casa, pero esta vez sin rigidez, sin ceremonias vacías, sin ese orden que se imponía desde el miedo. Meses después celebraron una boda pequeña, sin ostentación, rodeados solo por la gente que sabía cuidar sin invadir. No hubo grandes discursos, pero sí una verdad sencilla en las palabras de Gabriel cuando levantó la copa y miró a Valeria: que habían atravesado una sombra y habían elegido no convertirla en su destino. Ella lo miró con una serenidad distinta a la del inicio, ya no como alguien que pedía permiso para entrar a una vida, sino como una mujer que había defendido su lugar sin perder su dignidad. Elena quedó a distancia durante un tiempo largo. Hubo consecuencias, revisiones, conversaciones difíciles y un silencio que ya no se parecía al orgullo, sino al peso de la culpa. Más adelante, cuando la furia cedió y quedó solo lo esencial, ella buscó a su hijo para pedirle perdón. No lo hizo como antes, desde la certeza de tener razón, sino desde una fragilidad que nunca había mostrado. Admitió que el miedo a perderlo se le volvió obsesión, que confundió cuidado con dominio, que creyó que amar era conservar lo suyo intacto. Gabriel no le regaló un perdón inmediato, porque perdonar no es negar lo que pasó, pero tampoco cerró para siempre la posibilidad de que algún día existiera una relación distinta, una relación con límites, con distancia sana y con verdad. Valeria no olvidó. Tampoco necesitó hacerlo. Aprendió algo más útil: a reconocer a tiempo cuando la amabilidad es solo una forma elegante de expulsar a alguien, cuando el control se disfraza de consejo, y cuando una casa impecable puede ocultar un corazón desordenado. Y Gabriel entendió que crecer también consiste en mirar de frente a quienes uno ama y aceptar que el amor no vuelve inocente a nadie. Porque hay personas que creen proteger cuando en realidad aprietan, que creen cuidar cuando en realidad apartan, que llaman sacrificio a lo que en el fondo nace del miedo. Y casi siempre
El daño empieza así, no con un gran estruendo, sino con una corrección pequeña, una sospecha repetida, una puerta que no se abre, una voz que decide por otros y lo llama preocupación. Por eso esta historia de ficción deja una verdad sencilla. El cariño sin respeto termina pareciéndose demasiado al encierro. Y ninguna familia se salva si para conservarla alguien tiene que desaparecer. Si esta historia les hizo pensar en ustedes, en alguien cercano o en una decisión que alguna vez cambió el rumbo de una casa, cuéntenos en los comentarios. Dejen su like, suscríbanse y quédense para el siguiente video que aparecerá en las pantallas finales, porque a veces una historia termina, pero la pregunta que deja sigue acompañando mucho tiempo.